Con el tema de teorías del conocimiento. Es la nociología, pues la nociología es la teoría del conocimiento. Habíamos visto la semana pasada, ¿no?, los conceptos básicos, ¿no? Y hoy ya vamos a ver ya los problemas del aprendizaje propiamente dicho, ¿ya? Habíamos dicho que la nociología problematiza acerca del conocimiento, ¿no? Problematiza acerca del conocimiento. Y cuando decimos de problematiza, aborda problemas como, por ejemplo, la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer o no? ¿Ya? El origen del conocimiento, o sea, cuál es la fuente del conocimiento. Y finalmente, la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿No? ¿De acuerdo? Listo. Empecemos con el primer problema, el problema de la posibilidad, ¿ya? Se plantea las siguientes interrogantes, ¿no? La nociología se plantea las siguientes interrogantes. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a checar esto un poquito. Ya, se plantea las siguientes interrogantes, ¿de acuerdo? ¿Es posible el conocimiento de la realidad? De repente a ti el sentido común te dice, sí, es posible, ¿cómo no? Si el hombre conoce, el hombre es inteligente, pues, pero realmente podemos conocer. Acuérdate que una de las características del conocimiento es la objetividad, ¿no? Porque si no, es un deseo subjetivo, ¿no más? ¿Se acuerdan? Les ponía este ejemplo, ¿no? Decir que, por ejemplo, Alianza es el mejor equipo del Perú, ese es el deseo de un sufrido hincha, ¿no? Pero la realidad no es exactamente esa, ¿no? Y un hincha, difícil pues, que sea objetivo, un hincha es subjetivo, ¿no? Claro, puro corazón. Pero a ver, ser objetivo es una característica del conocimiento. Entonces, realmente, por ejemplo, ¿el hombre puede ser objetivo o siempre nos ganan nuestras emociones, nuestros deseos? Ahora en tiempos de política se ve más clarito, ¿no? Que es difícil ponernos de acuerdo, por ejemplo, en política, ¿no? Y nos acusamos mutuamente de brutos, de ignorantes, ¿no? Qué complicado, ¿no? Incluso, la verdad, yo tengo amigos que considero gente lista, pero aún así vota pues, por una opción diferente. Y yo digo, pero no, que en realidad no es un tema solamente de inteligencia, es un problema de objetividad, ¿no? Es un tema hasta emocional, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Listo. Entonces, frente a eso nos preguntamos, ¿es posible el conocimiento? En otras palabras, ¿es posible que el hombre pueda acceder a la objetividad, pueda lograr la objetividad? ¿Ya? Acá dice más, a ver, esta pregunta surge de la relación que se establece entre sujeto y objeto. El sujeto aprenda las cualidades del objeto y se forme representaciones, acá esta vez, objetivas, necesarias y universales. ¿Es posible eso o no? De Profe, repente son disculpe, solamente aproximaciones lo que podemos lograr. Sí, 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 ¿su pantalla se sí, quedó ahí escucho. o no avanzó? No avanza. Estoy en posibilidades del conocimiento, el No, se quedó dogmatismo. en ¿No se ve eso en la pantalla? No, profe. Qué raro. A ver, voy a ver qué pasa. Ahí se quedó. Y ahora, a ver, si no vuelvo a compartir, mejor que me voy, ¿ya? Ya. Gracias por el aviso, muy bien. ¿Qué habrá pasado? Gracias, gracias. Entonces, dentro de los problemas del conocimiento estamos viendo el primero, ¿ya? El primer problema del conocimiento. El primer problema que nos proponemos es acerca de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible alcanzar el conocimiento? Es decir, ¿el ser humano es capaz de alcanzar conocimientos o el ser humano solamente se queda en creencias, en aproximaciones subjetivas, en deseos? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Si el hombre realmente puede o no puede alcanzar un conocimiento que sea objetivo, necesario y universal. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. El dogmatismo frente a esto responde que sí, que sí, que sí es posible alcanzar el conocimiento. Es más, honestamente, el dogmatismo ni siquiera se planteó este problema. El dogmático es aquel que nunca se preguntó siquiera, sino que ya lo dio por sobreentendido. Claro que el hombre puede conocer todo, ¿no? Y para esto se ha basado en el sentido común, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá dice dogmatismo. Para esta postura, para el dogmatismo, no existe el problema de la posibilidad del conocimiento. O sea, ni siquiera se pregunta, ¿ya? Parte supone que sí es posible conocer, ¿ya? Tiene la seguridad de conocer los objetos tal y como son, ¿ya? Se acepta la posibilidad de conocer sin cuestionamiento alguno. Es decir, el sujeto puede captar las cualidades del objeto sin alterarlo, ¿ya? Para los primeros filósofos, por ejemplo, como los presocráticos, Tales, Anaximandro y Axímenes, el conocimiento de los fundamentos de la realidad no representaba un obstáculo real. Había confianza de que aquello que pensaba sobre el mundo efectivamente era así. ¿Ya? En otras palabras, para el dogmatismo, sí, el hombre puede conocer. Y es más, el hombre puede conocerlo todo. ¿Ya? No hay ninguna limitante. ¿Ya? Esa es la postura dogmática. ¿Ya? Repito, este dogmatismo muchas veces se basa en el llamado sentido común.
¿ya? Donde partimos de que claro que el hombre puede conocer, ¿no es cierto? También hay posturas racionalistas que son dogmáticas, ¿ya? En la medida que tienen confianza plena en que la razón te permite conocer todo, incluso la esencia de las cosas mismas, ¿ya? Ese es el dogmatismo. Muchachos, a ver, ¿están escribiendo algo? Ya, eso fue hace un rato, ¿no? Así están viendo la pantalla, ¿no? Ya está. La postura opuesta al dogmatismo es el escepticismo, ¿ya? El escéptico, y los escépticos son los primeros que se preguntan sobre esto, digamos que son los creadores de esta pregunta, ¿no? Ellos se van a problematizar acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿ya? Ellos se van a preguntar y van a responder que no. Ellos niegan la posibilidad del conocimiento, de conocimientos absolutos, pero no niegan que se produzcan actos psicológicos de conocer, ¿ya? Entonces el hombre hace sus intentos por conocer y de hecho conoce, ya, pero eso que conoce es realmente objetivo, es realmente necesario y universal o es algo subjetivo, ¿me entienden? ¿Ya? Muy bien. Y tenemos variantes del escepticismo, ¿ya? Hay variantes. Una primera es la del escepticismo radical. Este señor de acá es Pirrón de él. Se llama escéptico radical porque para él el hombre no puede conocer nada. Es más, el hombre no puede conocer nada y lo mejor que puede hacer el ser humano es suspender el juicio. A ver, quiero que te acuerdes que un juicio es un enunciado aseverativo. Si yo digo que la Tierra es redonda, eso es un juicio. Si yo digo que los metales se dilatan con el calor, ese es otro juicio. Ya. Lo que propone Pirrón de Ellis es que el hombre ya, suspende sus juicios. En otras palabras, no haga ciencia. Eso propone Pirrón de Ellis. ¿Por qué? Porque él es un radical. Él cree que el hombre siempre se equivoca. No es posible que el hombre alcance conocimientos. ¿Por qué? Porque él dice que la realidad es demasiado cambiante. ¿Ya? Es demasiado cambiante. ¿Ya? A ver, dice, no se puede elaborar conocimientos de ningún modo, ya que en la medida que intentamos conocer las cosas, éstas muestran cada vez mayores cualidades, y así de modo infinito. Por tanto, lo recomendable es no opinar. Al no opinar, es decir, al suspender el juicio, alcanzaremos la tranquilidad de nuestra alma. O sea, de repente sí te ha ocurrido, ¿no? Que cuando tú comienzas a conocer algo, te das cuenta que te falta más por conocer todavía. En tu ignorancia, de repente, ¿no? Creías que algo era sencillo, pero profundizas un poco más y te das cuenta que la cosa es mucho más profunda de lo que tú creías, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora que sabes más, estás más lejos de conocer la verdad, ¿no? Eso es lo que dice Pirrón de Ellis, ¿ya? Como el hombre conoce más, se da cuenta que le falta mucho más todavía por conocer. Entonces, tu alma se perturba, ¿no? Pero lo mejor que tienes que hacer es aceptar la ignorancia, nada más. ¿Ya? Aceptar que no puedes conocer. Allí tu alma va a alcanzar la ataraxia o tranquilidad. ¿Ya? Eso es lo que dice Pirrón de Ellis. Gorgias de Leontinos es otro, acá está Gorgias, dice, ¿no? Es otro radical, ¿no? Él plantea que no se puede conocer el ser o la realidad porque simplemente esta no existe. Entonces, ¿cómo vas a conocer lo que no existe? ¿No? Es otro. Ya, entonces ahí está, el escepticismo radical, ¿ya? Cree que el hombre no puede conocer la realidad. Según Gorgias, porque no existe, y según Pirrón de Ellis es porque el hombre no puede, ¿ya? Y el sabio lo que tiene que hacer es simplemente, ¿ya? Eh, aceptar su ignorancia, ¿no? Aceptar la duda, ¿de acuerdo? Porque simplemente no puede conocer. Así va a lograr la tranquilidad del alma. Mientras siga buscando verdades que nunca va a alcanzar, su alma va a estar perturbada, dice, ¿ya? Otra forma de escepticismo es el relativismo. Este señor de acá es Protágoras, ¿ya? Para Protágoras, no existe el conocimiento universal. El conocimiento es relativo, subjetivo. Acá está, ¿ya? ¿Ya? El filósofo griego Protágoras representa al relativismo y al subjetivismo al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Se acuerdan? Homo mesura, homo mesura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el homo mesura? Que la verdad depende de cada hombre. ¿De acuerdo? Lo que es verdad para ti no puede serlo para otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para ti está claro que el Fujimorismo robó, mató, es el peor gobernante que ha habido, estuvo entre los 7 peores presidentes del mundo, ¿no? Para ti está claro, pero de repente por ahí alguien lo defiende. Dice, pero ¿por qué lo defiende? Seguro por su tupper, no puede ser, pero también puede ser que su realidad fue diferente a la tuya, pues. De repente, supongamos él vivía en un pueblito al que sí le pusieron electrificación y un colegio. Entonces, listo, en 100 años nunca nadie había hecho nada, pero el gobierno de Fujimori sí puso, entonces ya, listo, para él
Fujimori va a ser lo máximo. Entonces, él tiene su verdad y tú tienes tu verdad y no se van a poner de acuerdo. A eso se le llama relativismo y subjetivismo. No existen verdades universales, sino solamente verdades relativas, dice Protágoras. ¿De acuerdo? Osvaldo Spengler, ¿ya? Habla de un relativismo, pero no individual, sino un relativismo cultural, ¿ya? Dice que a cada civilización su propia forma de construir conocimientos. Entonces, lo que es verdad en una civilización puede no serla en otra civilización. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, para ti desarrollo es, o de repente para los occidentales mejor, ¿ya? Desarrollo es depredar, ¿no? Destruir ecosistemas, tumbar árboles, para con eso hacer casas, no sé, ¿no? Muebles, ¿no? Ya, eso es desarrollo, pues. En cambio, la gente que vive ahí, abocada a la cacería, ¿no? A la pesca, ¿no? Esta gente de las comunidades nativas, Aguajún, Ashaninka, etcétera, ellos son atrasados. Pues, bueno, ese es tu punto de vista, pero de repente para ellos, más bien el atrasado eres tú. Para ellos el desarrollado es aquel que puede vivir en armonía con la naturaleza, y más bien el atrasado es el cavernícola, el destructor, ¿no? Entonces, cada civilización puede tener una verdad distinta también, ¿ya? Esa es otra forma de relativismo. ¿Te das cuenta? En ambos casos se está negando la posibilidad de un conocimiento objetivo y universal, ¿ya? Se habla más bien de subjetivismo y de relativismo, ¿ves? Ese es el escepticismo. Otra forma de escepticismo es el escepticismo metafísico, también llamado positivismo, este es de Augusto Comte, ¿ya? Ellos niegan la posibilidad del conocimiento metafísico, o sea, no se puede conocer aquello que está más allá de lo sensible o físico. Admite únicamente el conocimiento obtenido por la experiencia, ¿ya? Este es Augusto Comte, ¿ya? Pero además él va más allá. Él dice que la única forma de alcanzar conocimiento es a través del método científico, o sea, la única que desarrolla conocimientos es la ciencia. ¿El arte desarrolla conocimientos? No, para él no. La religión, menos. La filosofía, tampoco. La única forma de alcanzar conocimientos es a través de la ciencia. ¿Se acuerdan? Incluso él habla por eso de desarrollos, ¿no? Del estadio, de estadios de la humanidad, ¿no? En un primer momento, la humanidad está en su infancia, ¿no? Es la etapa mitológica, ¿no? Todo lo explica a través de mitos, ¿no? Creencias, ¿no? Que un rayo, ese fue Zeus, pues, obvio, ¿no? El mar se puso bravo, ese fue, pues, ¿no? Poseidón, Neptuno, no sé, Aquaman, Bob Esponja, ¿no es cierto? Ya, así, basado en mitologías. Luego viene la etapa metafísica, donde las explicaciones son especulativas. Usan la razón, pero todavía especulativas. Esa es filosofía. Y finalmente, después de la Revolución Francesa, llegamos a la etapa positiva o científica, donde el hombre obtiene conocimientos, pero basado en las ciencias, siguiendo el método científico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces él cree que el único conocimiento posible es el que se obtiene así, a través de la metodología científica. Lo demás no es conocimiento. Lo que la filosofía o el arte hace no es conocimiento. ¿Ya? Listo. El agnosticismo de Hume, ¿ya? Dice que es imposible el conocimiento de esencias o entes metafísicos. Cuando habla de entes metafísicos, perdón, se refiere Hume a, por ejemplo, Dios, alma y mundo. Eso no es posible, estos entes metafísicos no son posibles de conocer. De tal manera que tú a un agnóstico le preguntas, ¿existe Dios? No me faltó la S. El agnóstico te va a suspender el juicio, te va a decir, ¿sabes qué? No sé, no sé, así te va a decir, va a suspender el juicio. De otras cosas sí yo puedo hablar, ¿ya? Pero de Dios, alma, mundo, no. ¿Existe o no existe Dios? El alma tampoco, no lo sé, no lo sé, ¿ya? Eso dice Hume. Afirmó que solo se puede sostener con certeza las ideas que provengan de las impresiones o percepciones genuinas del pensamiento. De eso sí puedo hablar, ¿ya? De lo que yo veo, observo de eso. Pero de estas esencias, Dios, alma, mundo, no, de eso no puedo hablar. ¿Ya? Eso es el agnosticismo, ¿de acuerdo? Ya. Se dan cuenta que ateísmo y agnosticismo no son exactamente lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Algunos confunden eso, ¿no? Listo, ya. Entonces hemos visto el dogmatismo que dice respecto al problema del conocimiento, el dogmatismo dice, sí se puede conocer todo, el hombre puede conocer de manera objetiva todo, claro, universal. En cambio, el escepticismo dice, no, el hombre no puede conocer de manera objetiva, universal, ¿no? Y hemos visto diversas variantes. Ahora vamos a hacer el criticismo. El criticismo se pone en el medio, hijos, ¿ya? Se pone en el medio. Kant
va a desarrollar este proceso, va a tratar de conciliar a ambos extremos, ¿ya? Considera que no es posible el conocimiento absoluto de la realidad, sin embargo, ¿ya? Solo podemos tener un conocimiento universal, necesario y objetivo, pero de los fenómenos nada más. ¿Y qué son los fenómenos? No es la realidad en sí misma. La realidad en sí misma es el noumeno. Los fenómenos son la representación que nosotros nos hacemos. O sea, lo que realmente conocemos solamente son fenómenos, nada más. ¿Y qué son los fenómenos, hijo? Es la forma como nosotros nos representamos el mundo, basada en nuestros sentidos. No te olvides que nuestros sentidos no lo captan todo, pueden captar algunas cosas. Ya, eso que captamos y lo que entendemos, tampoco podemos entenderlo todo. Ya, ese es el fenómeno. Ya, eso es lo más conocemos. Los fenómenos, lo que nunca vamos a poder conocer es el nómeno. Entonces, el fenómeno es la cosa para sí, como yo lo percibo en base a mi entendimiento y mis sentidos. Pero la cosa en sí, el nómeno, eso no lo vamos a poder conocer jamás. Eso dice criticismo. ¿Ya? A ver, imagínate esto, a ver. Imagínate que llegara algún tipo de alienígena, ¿ya? Cuyo sentido principal es el oído, así como el murciélago, ¿ya? Son casi ciegos, solamente captan a través del sentido. Luego llega otra raza alienígena, ¿ya? De acuerdo, así, el depredador solamente capta a través del calor, ¿se acuerdan? ¿No? Tienen percepción, este, basada en el calor, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, listo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres capta realmente la realidad? ¿Cuál es? ¿El hombre o estas dos especies de alienígenas? Y la respuesta de Kant sería ninguno. Cada uno capta o conoce fenómenos, o sea, la realidad para sí, según tus sentidos, según tu capacidad de entendimiento. Pero la realidad en sí, tal cual es, ya, esa no la conoce nadie, ninguno. ¿De acuerdo? Eso es lo que propone Kant. Ese es el criticismo de Kant, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, para el dogmatismo sí se puede conocer todo. Para el escepticismo, no, no podemos conocer. Para el criticismo, conocemos, pero el fenómeno, no el nómeno, no la cosa en sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice Kant. Bueno, y acá hay más argumentos que ahorita no tengo tiempo para explicar. Tenemos una horita nada más. Listo. El segundo problema es el problema del origen del conocimiento, ¿ya? El origen del conocimiento, ¿ya? ¿De dónde proviene el conocimiento? Pues, ¿cuál es la fuente del conocimiento? El racionalismo dice, ¿ya? Que el conocimiento proviene de la razón o entendimiento. Eso es lo que dice Descartes, ¿ya? El conocimiento proviene de la razón o entendimiento, ¿de acuerdo? El conocimiento objetivo, necesario, universal, necesariamente se funda en la razón. ¿Por qué? La experiencia sensible, los sentidos no te brindan una información objetiva, necesaria, universal. No, no, no. Los sentidos te brindan una información contingente, particular, subjetiva. ¿Ya? El único conocimiento objetivo, necesario y universal se funda en la razón, dice Descartes. Él propone tomar como modelo, ¿ya?, de ciencia a las matemáticas. Y las matemáticas son netamente racionales, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No son empíricas para nada las matemáticas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Y basarse, además, propone basarse en el método deductivo, ¿ya? La deducción. ¿De acuerdo? Además, Descartes considera que existen ideas innatas. Claro, porque si la razón es la fuente del conocimiento y no los sentidos, quiere decir que antes que captemos la información con los sentidos ya tenemos razón. O sea, existen ideas innatas. Eso pensaba Descartes. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ideas innatas? Por ejemplo, la idea de Dios para Descartes, con eso ya nacemos. ¿De acuerdo? Y ciertos principios lógicos y matemáticos, ciertos axiomas matemáticos y ciertos principios, ¿ya? Lógicos, ¿ya? Con eso ya nacemos. Por ejemplo, el todo es o sea, el todo es mayor que cada una de las partes. Pues es lógico, pues ya con eso ya nacemos, ¿no? ¿Ya? Eso pensaba René Descartes, ¿ya? Entonces, a ver, repito, para Descartes y el racionalismo, el entendimiento o razón es la fuente del conocimiento, ¿ya? La única forma de obtener conocimientos objetivos, necesarios y universales es a través del uso de la razón. Esto implica seguir a las matemáticas como modelo y usar el método de razonamiento deductivo, ¿ya? Muy bien. Este, además de Descartes, tenemos a Spinoza y a Leibniz como representantes, ¿ya? Pero antes de ellos, ya en Grecia, estaba Parménides. Parménides también es racionalista, porque Parménides dice que el ser solamente se puede conocer con la razón. El ser no se puede conocer con los sentidos, es imposible. El ser se conoce solamente con la razón, y eso ya se considera racionalismo, ¿ya?
Hemos visto algunas características de este racionalismo moderno, son el innatismo cognitivo, que nacemos con ciertas ideas innatas, la idea de Dios, algunos axiomas matemáticos, algunos principios lógicos también. La matemática es el modelo de ciencia y la deducción es el método adecuado. Acá tenemos a John Locke y el empirismo. Esta postura es contraria a la anterior. ¿Y qué cosa propone? ¿Ya? Que la fuente del conocimiento es la experiencia. ¿Ya? Los principios y las leyes de la naturaleza han tenido su origen en la experiencia. De tal manera que para John Locke, ¿ya? Toda información ingresa por los sentidos. Por eso dice, no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, que no haya pasado por los sentidos. ¿De acuerdo? Y así está negando el innatismo. Entonces, para John Locke no existen las ideas innatas. No, 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 no. Cuando nacemos, nuestra mente es como una hoja en blanco, ¿ya? Se considera que al nacer tenemos la mente vacía, como una tabula rasa. Tabula rasa se puede entender mejor ahora como página en blanco. Antiguamente tabula rasa era como una madera sin marcas. Mejor es página en blanco para que entiendan, ¿ya? Así es nuestra mente cuando nacemos. No hay ninguna idea, es una hojita en blanco. Las ideas que iban a aparecer es producto de la experiencia sensible, lo que vamos a captar con los sentidos. Eso dice John Locke. Por eso para John Locke, ¿ya? El mejor método no es el deductivo, sino el inductivo, de la observación particular base a lo general, ¿ya? Observas un cisne blanco acá, un cisne blanco allá, un cisne blanco en otros países. Ah, todos los cisnes son blancos. Esa es la inducción de la observación, ¿ves? Sentidos, particular a lo general. ¿Ya? Y la ciencia a imitar no es la matemática, según Locke, no, la ciencia a imitar es la física, eso es lo que propone John Locke, ¿ya? Otros representantes, además de John Locke, del empirismo, otros representantes son George Berkeley, David Hume, pero si vamos a Grecia, también tenemos ahí un antecedente, Aristóteles. Y Aristóteles había planteado que, ¿no es cierto?, no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Ya? Ese es de Aristóteles. ¿Ya? Sí. Muy bien. Algunas características principales del empirismo moderno. La tesis de la tábula rasa, ya explicamos. Esto es contrario al ignatismo. El ignatismo dice que ya nacemos con algunas ideas, ¿ya? En cambio, el empirismo dice, no, cuando nacemos nuestra mente está en blanco. Dicho de otra manera, para el racionalismo ya nacemos sabiendo pensar. Para el empirismo, no, 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 nuestra mente está en blanco. ¿Ya? La física como modelo de ciencia. ¿Ya? El racionalismo dice la matemática, el empirismo dice no, la física. Y el método es la inducción, ¿no? El racionalismo dice la deducción, el empirismo dice no, la inducción. ¿De acuerdo? Ya está. Otra vez acá Kant. Kant criticismo o también llamado a priorismo. ¿Ya? Considera que tanto el entendimiento como la experiencia, ambos son fuentes del conocimiento. Propone la existencia de formas a priori de sensibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de formas a priori de sensibilidad se refiere, por ejemplo, al espacio y tiempo, ¿ya? Son, digamos, ideas o nociones que ya tenemos ya a priori, ¿ya? No son exactamente ideas, pero son ya una especie de intuiciones con las que ya nacemos. ¿Te das cuenta cómo se pone en el medio, ya? Kant, Kant, ya, en su crítica a la razón pura, le da duro a Descartes, ¿ya? Él cree que el conocimiento comienza con el ingreso de la información a través de los sentidos. Sin embargo, el ser humano no es un ser pasivo que simplemente se deja atacar por las sensaciones. No, él tiene ya, ¿no es cierto?, cierta intuición, por ejemplo, el espacio y el tiempo, ¿ya? Muy bien. Y también hay formas de entendimiento, cantidad, calidad, modalidad, relación, etcétera. Todo esto le va a permitir al hombre organizar la información que entra por los sentidos. ¿Ya? Entonces, está bien, le da la razón a Locke y a los empiristas. La información ingresa por los sentidos, pero el hombre las organiza, ¿ya? En base a esta sensibilidad, espacio-tiempo y en base al entendimiento que es la cantidad, calidad, modalidad, relación. ¿De acuerdo? Ya, entonces él dice así, la experiencia sin la razón es ciega, ¿ya? Y la razón sin la experiencia es como vacía, ¿ya? Así trata de darle sentido a ambas, ¿ya? Porque le dice, por ejemplo, a Locke le diría así, ¿no? Ya, está bien, ya. Los conocimientos entran por los sentidos, eso es indubitable. Pero, ¿cómo explicas las matemáticas? A ver, ¿cómo explicas las matemáticas? Los principios matemáticos no son empíricos, son racionales, eso no puedes negar. ¿No es cierto? ¿Ves? Y así también
también en algo le da razón también a Descartes. ¿Ya? Muy bien. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a proponer el criticismo de Kant. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo se elaboran conocimientos? Acá está. Hay un orden temporal, ¿no? Gracias a la intuición. La razón posee tres facultades: sensibilidad, entendimiento y la misma razón. Y la sensibilidad es una facultad que recibe la información que es brindada caóticamente por la experiencia. ¿Ya? Gracias a ella tenemos a los datos de la experiencia en un espacio y en un tiempo, construyendo así los fenómenos, ¿no es cierto? O el fenómeno, que es lo que conocemos, ¿no? ¿Te acuerdas? Conocemos el fenómeno, pero no conocemos el noumeno, ¿ya? Entonces, luego de esto, los fenómenos pasan al entendimiento y luego a otro nivel superior que es la razón, ¿ya? Eso es lo que propone Kant. En cuanto a la esencia del conocimiento, a ver chicos, la esencia del conocimiento. Aquí la pregunta es, ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿De qué o de quién depende el conocimiento? ¿Si del sujeto o del objeto? ¿Ya? A ver, en primer lugar tenemos el realismo. El realismo considera que el conocimiento es simplemente un reflejo de la realidad, como un espejo, ¿ya? Como un espejo, ¿ya? Para el realismo, el conocimiento es una reproducción o copia fiel de la realidad. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Un reflejo, una copia de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es el realismo. Ahora, hay un realismo ingenuo y un realismo dialéctico. El realismo ingenuo, ¿ya? Dice así: consideran que el conocimiento es tal como es el objeto, y que los objetos tienen características que han sido captadas por los sentidos. Concibe el reflejo como invariable y acabado. O sea, ya conocemos, ¿no? La realidad, ¿no es cierto? Ya, tal cual es. Ese es el realismo ingenuo. En cambio, el realismo dialéctico entiende que está bien, ya. ¿No es cierto? El conocer es un reflejo de la realidad, pero hay que entender que la realidad está en constante cambio. Ya, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, a ver, resumo esto. Para el realismo, el conocimiento es el reflejo o copia de la realidad. ¿Ya? Para el realismo ingenuo, ¿ya? Esta copia de los objetos no cambia, no varía, porque los objetos no cambian, no varían tampoco. En cambio, para el realismo dialéctico, ¿ya? Este reflejo va cambiando en la medida que la realidad también va cambiando. ¿Ya? El idealismo subjetivo. ¿Ya? Esta postura afirma que el conocimiento es una creación del sujeto. Mira lo que dice, ¿ah? Entonces ya no depende del objeto, sino que depende del sujeto. En realidad, no hay objetos que sean independientes a la conciencia. ¿Ya? Berkeley, por ejemplo, sostiene esta postura. El conocimiento es percepción de las cosas por un sujeto. O sea, no hay conocimiento sin el sujeto. ¿Ya? El filósofo Berkeley es un representante de esta doctrina, defendiéndola con la tesis de ser es ser percibido, es lo que dice Berkeley. ¿Ya? Ser es ser percibido. O sea, ser es existir. Existir significa que alguien te perciba. Si nadie te percibe, no existe simplemente. ¿Ya? Porque para ver qué ley, y acá viene su inmaterialismo, ¿ya? Las cosas no existen, o sea, la realidad no existe, ¿ya? Las cosas materiales no existen por sí mismas. Su existencia está condicionada, dice, por una conciencia que las percibe. Ver que le propuso que no se puede saber si un objeto es, solo puede saberse de un objeto siendo percibido por una mente. Cuando se habla de un objeto real, en realidad se habla de la percepción del objeto. Las cosas materiales son realmente percepciones y por tanto se encuentran dentro de una conciencia. A ver, te explico. De repente, a ver, estamos en el aula y tú dices, esta carpeta existe. ¿Y cómo sabes tú? Porque la estoy viendo. Ya, el color es una percepción. La toco. Ah, es una sensación también, la sensación táctil. Pero huele a madera. El olor también es una sensación. O sea, lo que tú tienes son solamente sensaciones, percepciones. Esa es una conciencia. Pero tú no sabes si realmente eso existe. Y fuera de la conciencia dicen no, no existen. Por eso Berkeley dice, ser es ser percibido. Eso se llama idealismo subjetivo, ¿ya? Idealismo subjetivo, ¿ya? Las cosas existen solamente en la medida que son percibidos por un sujeto. O dicho de otra manera, existen dentro de una conciencia nada más. Si no, no existen, ¿ya? Listo. El fenomenalismo plantea que el conocimiento es una construcción a partir de datos sensibles, experiencias, que son ordenados por las formas a priori que tiene el sujeto conocente. Esta teoría ya la conocemos, pues esta es la de Kant.
Kant, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es una construcción que a partir de los datos sensoriales, o sea, a partir de la experiencia, a partir de los sentidos, pero donde también interviene la capacidad de ordenar que tiene el hombre. Esa capacidad de ordenar son formas a priori, ¿te acuerdas? Formas a priori, espacio, tiempo, etcétera. ¿Ya? Entonces, para Kant, este es el aporte de Kant, el ser humano no simplemente recibe las sensaciones de manera pasiva, no, el hombre también tiene una intencionalidad, ¿ya? ¿Está bien? Terminamos el problema de la verdad, ¿ya? El problema de la verdad. Ya, a ver, las teorías de la verdad buscan la fundamentación de la verdad de los juicios. Tenemos primero la teoría de la correspondencia, esta es la teoría clásica, esta es la más antigua, ¿ya? Simplemente propone lo siguiente, que la verdad de un juicio se fundamenta en la concordancia existente entre la proposición y la realidad. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la verdad es la concordancia entre las ideas y las cosas, pues. Por ejemplo, a ver, acá está, por ejemplo, el agua de mar es salada, ya, esa es una proposición. ¿Es verdadera o falsa? Depende, pues, ¿cómo es la realidad? Te vas a la realidad y verdaderamente en la realidad, en la práctica, el agua de mar es salada, entonces esto es verdad, ¿ya? Esta es la teoría de la correspondencia, ¿ya? Tiene que haber correspondencia entre la proposición o enunciado y la realidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aristóteles lo dice de una manera más complicada, ¿no? Aristóteles dice, eso mismo que te he dicho lo dice de una manera más complicada. Decir de lo que es, o de lo que no es, eso es verdad. En cambio, decir de lo que no es, o de lo que no es, que sí es, eso es falso, ¿ya? Entonces, esto es bien sencillo. ¿Ya? Una proposición es verdadera si en la realidad se comprueba que también es verdad. ¿Ya? Algo parecido dice Wittgenstein en su obra Tractus Lógicos Filosóficos, ¿no? Las proposiciones son figuras de los hechos, y acá me he equivocado, figuras de los hechos, ¿ya? Las proposiciones son figuras de los hechos, tales como si fueran fotografías, ¿ya? Esa es la teoría de la correspondencia, entonces. Es la teoría clásica, propuesta por Aristóteles, y como ves, también sustentada por Wittgenstein. La teoría de la coherencia. La verdad de la proposición depende si es parte de un conjunto de proposiciones ya aceptadas. La verdad es una propiedad que tienen las teorías o sistemas de enunciados. Consiste en la conformidad o coherencia que tienen entre sí las oraciones que constituyen las teorías. Por ejemplo, la Tierra es el centro del universo, se ubica adecuadamente dentro del sistema del pensamiento medieval. ¿Ya? Esa es la teoría de la coherencia. O sea, en tu contexto existen ya ideas. En la medida que tú no contradigas esas ideas, entonces tu conocimiento es verdadero, porque es coherente con estas ideas. ¿De acuerdo? En cambio, si hay contradicción, entonces no es verdad. ¿Ya? Otto Neurath dice que la verdad es el resultado de las proposiciones que no se contradicen entre sí dentro de una teoría. ¿Ya? Esta es otra forma, es similar, ¿no? Pero es un poquito más fina ya, ¿no? ¿Está bien? Para Neurath. Entonces la ley de la coherencia tiene que ver con la lógica, pues, con que dentro de una misma teoría, ¿ya? Un enunciado no se contradiga con otros, ¿ya? Porque si se contradice, entonces no puede ser verdad. ¿Ya? La teoría semántica es considerada como la reformulación de la teoría clásica, ¿no? Que es la primera, ¿no? Que en términos formales sería A es verdadero sí y solo si A lo es, ¿de acuerdo? Esta postura es la propuesta por Alfred Tarski, ¿ya? Defendió esta concepción y le ejemplificó con el siguiente caso. Mira el ejemplo que te pone Tarski, ¿ya? La nieve es blanca, sí y solo si la nieve es blanca, ¿ya? La proposición debe ser adecuada tanto en el nivel semántico, que es el significado, como también en el nivel sintáctico, ¿no? El uso, ¿no? El uso, ¿no es cierto? El uso que se da, ¿ya? Dar única definición de verdad resulta absurda entonces en una época donde el lenguaje es tan variado y por tanto hay muchísimas maneras de establecer la verdad en nuestros días. Eso es lo que propone la teoría semántica. ¿Ya? La teoría pragmática es mucho más fácil de entender. ¿Ya? Sostiene que la verdad de una proposición está relacionada con las consecuencias beneficiosas. Es decir, un juicio es verdadero si es útil, nada más. ¿Ya? Entonces la verdad es la capacidad que tienen las ideas de solucionar problemas. Las ideas son eficaces instrumentos para el hombre
y no espejos de las cosas. Mira, eso es otra forma de entender la verdad, ¿no? Como te decía, para un pragmático no es tan importante si algo es verdadero o falso, más importante si es algo útil o no lo es, ¿ya? Finalmente tenemos la teoría de la redundancia, ¿ya? Esta teoría tiene sentido de énfasis y de reforzamiento, pero no le otorga ningún significado objetivo a la oración. Por ejemplo, decir, es verdad que Julio César fue asesinado, es lo mismo que decir, Julio César fue asesinado, ¿ya? Acá tenemos a Franklin Ramsey y Alfred Ayer, ¿ya? Como representantes de esta postura de la verdad. La verdad como una expresión superflua, ya que no agrega información a las oraciones. Por tanto, la única tarea de frases como es verdad que, o es cierto que, o es correcto decir que, es la redundancia, ¿ya? O enfatizar a las oraciones verdaderas, ¿ya? Esa es la teoría de la redundancia. Bien, vamos a la dirigida. A ver, chicos, vamos participando, ¿ya? A ver. Muy bien. A ver, los pirrónicos, este es Pirrón de Elis, ¿no? Pirrón de Elis. Son aquellos que, a ver, ¿quién me contesta? ¿La ve? Rechazan opinar. No, y gracias, está bien, y tu error me va a permitir aclarar algunas cosas, ¿ah? Para Pirrón, dado que, a ver, para Pirrón, dado que no exista una única verdad, es más, no existe la verdad para Pirrón, entonces cualquier opinión es válida, cualquier opinión es igual de válida. Porque no existe la verdad. Y entonces, si no hay la verdad, tu opinión es tan válida como la mía. Porque no podemos conocer la verdad. Entonces, cualquier opinión vale. Datos. ¿Ya? Entonces, para que nunca te olvides, Radio Exitosa que te dice tu opinión importa, ya, esos son pirrónicos. No existe la verdad para ellos. Porque te cuento, para quienes creemos como yo sí creo que existe la verdad, ¿ya? Es posible alcanzar el conocimiento objetivo, ¿ya? Con limitaciones todavía, pero es posible alcanzarlo. Entonces, para mí, la opinión no me importa, ¿no? Los conocimientos, ¿no? O sea, objetivos, esos son los importantes, ¿ya? O sea, que alguien se informe, lea, elabore antes de hablar, ¿ya? Porque opinar, opina cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces los perónicos son aquellos que decían que, a ver, anótalo si quieres, anota esto. Los perónicos, Pirondeles decía, ya, no es posible el conocimiento, hay que suspender el juicio y todas las opiniones son igual de valiosas. ¿Ya? Eso decían los pirrónicos. Entonces, ya, entonces no podría rechazar la opinión. Elaboran teorías metafísicas, recomiendan conocer al ser, ajá, defienden los diversos puntos de vista. Podría ser, ¿no? No hay otra. A ver, elaboran teorías metafísicas, ¿no? Recomiendan conocer al ser, no, y dicen que no es posible conocer. Todos defienden los diversos puntos de vista, dicho de otra manera, la D, ¿no? Cualquier opinión es igual de válida, así decían ellos, ¿ya? Cualquier opinión es igual de válida, ¿de acuerdo? Ya, la D, sí, muy bien, la D. A ver, el consensualismo acepta que la verdad, mira, esto no lo hemos visto, ¿no? Pero consenso, pues estar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene esa? A través del diálogo. Estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, a ver, el sistema tal como lo conocemos ahora, lo que llamamos democracia, ¿no? Es bueno, es verdadero porque nos pusimos de acuerdo, ¿no? Para vivir de esta manera, ¿no? Para tener este tipo de estado, este tipo de ordenamiento. ¿Ves? Se obtiene con el diálogo. ¿Ya? Ahora yo te preguntaría si eso es verdad, ¿no? O si más bien es la imposición, ¿no? Por la fuerza de un tipo de gobierno o de Estado, ¿no? Eso teníamos que conversar, ¿ya? Pero bueno, según consensualismo, se acepta la verdad por diálogo, ¿ya? Por diálogo, por consenso, incluso por mayorías, ¿no? ¿De acuerdo? O la comunidad científica se reúne y decide algo, ¿no? Llega a un consenso, llega a un acuerdo, ¿ya? Tres, Kant considera que nuestra realidad es, a ver quién me dice, La B. Cerra su micro.
estoy hace rato con el Ya, a ver, chicos. Ya, en la 3, a ver. La B me están diciendo. No. Esta es generada por medio de las facultades del hombre sería el conocimiento, pues. Pero eso no es la realidad. ¿Te acuerdas que lo que el hombre conoce no es la cosa en sí? O sea, la realidad en sí, el nómeno, no es algo que podamos conocer, ¿ah? No. Lo que conocemos es solamente el fenómeno. Lo que el hombre tiene es digámoslo así, una representación fenoménica de la realidad. ¿Ya? La realidad en sí, la realidad, el nómeno es algo que no podemos conocer. ¿Ya? Entonces la mejor respuesta en la 3 sería la C. Es el conjunto de entidades externas a la conciencia del hombre. ¿Ya? La 3 es la C. ¿De acuerdo? ¿Ya? 4. El racionalismo enfatiza que el conocimiento riguroso es producto de una secuencia de... A ver, ¿quién me dice? A ver, el racionalismo, ¿eh? Sí, A ver, acuérdate, ¿qué método proponía? Claro, él proponía el método de la Deducciones. deducción. Deducciones, claro. Siguiendo el modelo de las matemáticas, además, ¿no? Ya. 5. Considerar que se debe aceptar todos los puntos de vista como verdaderos es una tendencia compatible con... A ver, ¿quién se acuerda? escepticismo. Claro, el escepticismo, ¿no? Abraham. ¿Se acuerdan? El pirronismo, acabamos de ver también el pirronismo justamente, ¿no? Ya. 6. Identifique las tesis que se refieren al origen del conocimiento. A ver, el problema del origen. A ver, ¿qué me contesta a las 6? Barco. 1 y 5. Ya, identifique las tesis que se refieren al problema del origen del conocimiento, la fuente, ¿no? Ya, 1. La razón es la fuente del conocimiento, ya, ese es racionalismo, muy bien. Y la 5. El conocimiento parte de los sentidos, ese es empirismo. Claro, 1 y 5, muy bien. Las demás preguntas van más por el tema de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Las demás son preguntas sobre la posibilidad. Sí, muy bien, 1 y 5, la B. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué respondieron? Sí, de acuerdo. Ya. 7. El hecho de que un ciego de nacimiento no pueda tener conocimiento de los colores es un argumento a favor del... A ver, ¿quién me contesta? La C. Empirismo. Claro, 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 claro. El ciego de nacimiento, si nunca vio un color, o sea, no lo captó con los sentidos, entonces es imposible que los conozca, pues. Claro, y eso abona al favor del empirismo. Es más, te cuento, ese es el argumento de John Locke contra Descartes, pues. ¿Cómo le demuestra a Descartes que no existen las ideas innatas? Con varios ejemplos. Le dice, a ver, uno, si por ejemplo la idea de Dios fuera innata, todos creeríamos en el mismo Dios, pero no, cada uno cree en un Dios diferente, ¿no? Hay un Dios chinito y gordito, ese es Buda, ¿no? Hay otro Dios barbudo y rubio, bueno, hay otro Dios, y así, hay diferentes tipos de dioses, o sea, no, 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 no. Entonces no puede ser innato ese conocimiento. Ahora, otro ejemplo es que le pones acá, los colores, por ejemplo, un ciego de nacimiento, si alguien que no pudo captar los colores a través del órgano sensorial visual, no conoce los colores, pues. Porque si fuera innato los colores, entonces los ciegos también, ¿no? Podrían conocer los colores, aún sin haberlos visto nunca, pero eso es imposible, pues, ¿ya? Y finalmente, sobre la lógica, ¿listo? Entonces, ¿cómo explicas que los orates no tengan lógica, o los niños pequeños no tengan lógica? Entonces los principios lógicos tampoco son innatos, porque si no los tendría el loco, el orate, o también los tendría el niño, y no los tiene, ¿ya? Ese es el argumento de John Locke, ¿ya? Contra las ideas innatas que propone el racionalismo, ¿ya? Entonces esta es la postura empirista, el empirismo, 7C. Muy bien. 8. Filósofo que expresó su postura relativista al decir, el hombre es la medida de todas las cosas, ya eso sí lo sabes, ya lo hemos mencionado, es memoria nomás. A ver, 8. La ¿Cuál es la C. respuesta? El 8. Protágoras de Abdera. Ese es el homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. 9. Si alguien afirma que solo es posible conocer fenoménicamente el mundo,
Entonces está de acuerdo con él. A ver, ¿quién me dice? La C. Ah, ese es el criticismo de Immanuel Kant, ¿no? El criticismo de Immanuel Kant. ¿Ya? Como verás, Immanuel Kant dice, trata de conciliar el racionalismo, ¿no? Y el empirismo, pero también podríamos decir que se pone por encima de ambos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando te dice que está bien, hay conocimientos que son empíricos, ese es en la mayoría de los casos, pero no puedes negar también la existencia de conocimientos racionales como las matemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ya. 10. La expresión que representa la actitud de un dogmático, ¿cuál sería? A ver. La B. Solo conocemos los fenómenos, no, el dogmático no limita el conocimiento. La Para el D. dogmático, el hombre, ya, Dado. claro, dado, Del- ya. De acuerdo, no te había escuchado. Dado. Conocemos los hechos tal como son. O sea, para el dogmático, el hombre puede conocer la realidad objetiva, necesaria, universal, ¿no? Tal como son. ¿De acuerdo? Claro. 11. La frase de Locke, no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Pretende refutar lo defendido por el racionalismo cartesiano, para el cual el fundamento del conocimiento son las... A ver, esta pregunta así planteada, A, perdón. A, La No. A ver, cuidado, ¿eh? Pues acá la pregunta, además de conocer, te pide comprensión lectora. Acá tienes que comprender lo que estás leyendo. Mira lo que dice, ¿ah? La frase de John Locke, ¿no? No hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Ya, es claro. Tú dices, eso es empirismo, profe. Empirismo, entonces experiencias sensibles. ¿No es cierto? La A, pero mira lo que dice luego. Pero mira lo que dice luego. Pretende refutar lo defendido por el racionalismo, para el cual el fundamento del conocimiento son las, o sea, acá te está preguntando ya, para el racionalismo, ¿cuál es el fundamento del conocimiento para el racionalismo? Las experiencias D, sensibles. La A. Para el racionalismo, la D, D. claro, es ideas innatas, claro. Para el racionalismo cartesiano, para el cual el fundamento del conocimiento son las ideas innatas, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, cuidado, hay que concentrarse un poquito más aquí en la comprensión lectora, ¿ya? Mira, la frase de John Locke, no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos, tú alto que dices es la A, pero no, cuidado, mira lo que dice, ¿ah? Ya, esta postura, que está bien, empirista, pretende refutar lo defendido por el racionalismo, para el cual, o sea, para el racionalismo, el fundamento del conocimiento son las ideas innatas, justamente, que es lo que John Locke quiere criticar, las ideas innatas, ¿ya? 11D, ¿de acuerdo? Ajá, a ver, vamos a ver. Adventicias, no. A ver, para Descartes, ¿no? Hay tres tipos de ideas, ¿no es cierto? ¿Ya? Para Descartes hay tres tipos de ideas. Facticias, adventicias e innatas, ¿ya? Las ideas innatas son las que ya nacemos, con las que ya nacemos, ¿no? Por ejemplo, la idea de Dios, algunos axiomas matemáticos, algunos principios lógicos, ¿ya? Son ideas innatas, ¿ya? Las ideas adventicias son las que obtenemos con los sentidos, ¿ya? Son con los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y las ideas facticias son las que son producto de la imaginación, pues, ¿no? Dragones, ángeles, etcétera, ¿ya? Entonces tú dirás, pero acá dice, a ver, no haya, o sea, parece que estoy refutando las ideas adventicias, que no tienen valor las ideas adventicias, pero no, pero acá te pregunta, ¿cuál es el fundamento del conocimiento? Para los racionalistas, el fundamento del conocimiento son las ideas innatas, pues las adventicias son las que captas con los sentidos, no, eso no puede ser, son las ideas innatas, ¿ya? La razón, la capacidad de deducción con la que tú ya naces, ¿ya? Muy bien, sigamos. 12. La afirmación. Las capacidades del sujeto son limitadas e imperfectas, lo cual impide conocer el objeto. Es compatible con la postura nociológica del... Empirismo. ya. Mira, las capacidades del sujeto son limitadas e imperfectas, lo cual le impide conocer el objeto. Acá
Ya, el empirismo y el racionalismo son posturas acerca de el origen del conocimiento. Acá te están preguntando sobre la posibilidad del conocimiento y te dicen que no es posible La C. conocer, por eso dice, impiden conocer el objeto. O sea, es imposible el conocimiento objetivo. Claro, ese es escepticismo. ¿Ya? Mira, la afirmación. Las capacidades de sujetos son limitadas e imperfectas, lo cual impiden conocer. O sea, no es posible que el sujeto conozca. ¿Ves? Es sobre la posibilidad del conocimiento. Y cuando hablamos de posibilidad, solamente tenemos dos opciones, dogmatismo y escepticismo. También podría ser criticismo, ¿no? Pero en este caso es claro que es el escepticismo, ¿ya? Escéptico. El hombre no puede conocer porque está limitado, ¿ya? A ver, de acuerdo con el criticismo, es correcto afirmar que criticismo, el ser humano no puede aprender el noumeno. El noumeno es la realidad o la cosa en sí. Eso es verdad, pues el hombre no puede aprender el noumeno. El hombre solo tiene opiniones y creencias. No, no llega tanto. ¿No? Eso ya sería escepticismo, ya sería eso, ¿no? Sería escepticismo. En cambio, el criticismo sí acepta que podemos conocer, pero conocemos fenoménicamente, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Tres, no es posible elaborar conocimientos absolutos. Ujú, claro. No podemos elaborar conocimientos absolutos porque, repito, lo que conocemos no es el nómeno, sino solamente el fenómeno, nada más el fenómeno. Nuestro conocimiento es fenoménico, ¿ya? Uno y tres sería aquí la respuesta, ¿no es cierto? De acuerdo con el criticismo, acabo de afirmar que uno y tres, uno y tres. O sea, esa es la B, ¿ya? 14. En el periodo originario de la filosofía griega, los eleáticos de la escuela de Elea, ¿ya? Como los milesios de la escuela de Mileto, buscaban determinar el arjé, que es el fundamento de todo lo existente. En esta etapa de la filosofía, los filósofos presocráticos tuvieron plena confianza en la razón humana para poder conocer el origen de todo lo existente. Por ello, ambas escuelas presocráticas son con respecto a los problemas de la posibilidad del conocimiento. A ver, ¿qué dirías de esas dos escuelas? La A. Claro, dogmáticas, porque ellos creían, ¿no? Que se podía conocer todo lo existente. Claro, el arjé, están buscando el arjé. El arjé es el origen de todo, ¿ya? Ambas escuelas, ¿ya? Creen que es posible conocerlo todo, ¿ya? Pues eso son dogmáticas, dogmáticas. Para ellos no hay límites para el conocimiento, ¿ya? Son dogmáticas. Ya, a ver, según el criticismo, ¿cuántas fuentes de conocimiento hay? A ver, Dos. Dos. La cla- C. claro, estamos entre la C y la D, ¿no? La C y la D. Sí, pero la C es la mejor respuesta. Muy bien. Porque jóvenes, la intuición pura es la sensación, pues. Intuición pura es sensación. La intuición pura es la que tú adquieres frente al objeto. Frente al objeto, intuición pura o sensación es prácticamente lo mismo, ¿no? En cambio, el entendimiento es un poco más allá. El entendimiento ya tiene que ver con la razón. Sí, entonces hay dos fuentes del conocimiento, sensibilidad y entendimiento o razón. Sí, la mejor respuesta es la C. De acuerdo. 16. Susana, al escuchar su clase de antropología filosófica, llega a la conclusión de que el conocimiento de lo que es realmente el ser humano es parcial, porque existen limitaciones en las facultades que poseemos para conocer. ¿Cuál es la postura nociológica de Susana? Por ejemplo, aquí al toque tú dices escepticismo, pero no hay pues escepticismo, ¿no? Entonces, al no haber escepticismo, lo único que te queda es el criticismo, ¿no? Que te señalan que no conocemos el noumeno, o sea, la realidad tal cual es, sino solamente el fenómeno. Nuestro conocimiento es fenoménico, ¿no? Según los sentidos que tenemos y según la capacidad racional que tenemos, ¿ya? Eso es lo que podemos conocer. Es el conocimiento para sí, para nosotros. La realidad en sí, el objeto en sí, no lo podemos conocer. ¿De acuerdo? Listo. A ver, me están preguntando por la 5, si la respuesta es la, a ver, no recuerdo, ¿eh? Vamos a ver. A ver. 5, a ver. Considerar que se debe aceptar todos los puntos de vista como verdaderos, ¿ya? Es una tendencia compatible con el, ya. A ver, ya te entiendo. A ver, claro, es una postura
escéptica en el sentido de que no existe una única verdad, ¿no? Sino que cualquier opinión es valiosa. Así le hemos enfocado, ¿ya? Cualquier opinión es valiosa, ¿ya? Sí, pero también dentro del escepticismo, sí podríamos ser más precisos, ¿ah? Claro. Dentro del escepticismo hay quienes niegan totalmente la posibilidad de conocimiento. En cambio, quienes plantean que la verdad es relativa es justamente el relativismo. Sí, sí. Dentro del escepticismo, sí, una mejor respuesta sería relativismo, de relativismo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo. Bien, muchachos, a ver, ¿alguna pregunta más? Ay, esto de las corridas es terrible, pero bueno, así es pues. Y la filosofía es incluso más complicada que la psicología, ¿no? Ya, a ver. La clave de la 15, ¿cuál es? La clave de la 15, a ver. La C, la 15 es la C, ¿ya? C. Las fuentes del conocimiento son dos, sensibilidad y entendimiento, ¿ya? ¿Escucharon, no? La 15, la respuesta es la C, sensibilidad y entendimiento, ¿ya? Intuición pura no, porque la intuición pura es sensación, ¿ya? Es el resultado de la sensación, ¿ya? En cambio, el entendimiento es como razón, ¿ya? La respuesta es la C, en la 15. Listo. Ya, jovencitos, muchísimas gracias por su atención, su paciencia, su participación sobre todo. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿ya? La próxima semana. Cuídense mucho. ¿Qué hice? Gracias, profesor. Ya. Ahí alguien me preguntó por el dogmatismo. A ver, una última. El dogmatismo es creer que es posible el conocimiento objetivo, universal. Quiere decir que ellos creen que el hombre sí puede conocer y puede conocerlo todo, además. ¿Ah? Ese es el dogmatismo. ¿Ya? Lo contrario es el empirismo, el escepticismo, perdón, que cree que el hombre no puede conocerlo todo. ¿Ya? La próxima clase, si quieres, me preguntas un poquito más o me escribes también al WhatsApp, ningún problema. Ya te explico más. Ya, hijos, cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Miss Miriam. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.